Buenos días. Hoy os voy a explicar cómo funciona Zoho Motivator, ¿de acuerdo? Porque sí que antes era una herramienta que estaba fuera de Zoho CRM y ahora ha incorporado con Zoho CRM, ¿de acuerdo? Una más de las aplicaciones de la suite, ¿de acuerdo? Pero tiene sentido de que esté dentro de Zoho CRM porque cumple con el sistema de ventas, ¿de acuerdo? El objetivo de Zoho Motivator es hacer que del sistema de ventas se haga un juego, ¿de acuerdo? Para aumentar la competitividad entre los comerciales, ¿de acuerdo? Para saber qué objetivos quieren que se consiguen y hacer competencia. ¿Cómo accedemos a Zoho Motivator? ¿De acuerdo? Desde Zoho CRM vamos al panel de configuración y en general tenemos acceso aquí a Motivator, ¿de acuerdo? Motivador, por la traducción, ¿de acuerdo? Pinchamos y tenemos aquí directamente acceso. ¿Vale? Voy a cerrar esta que está duplicada. Una vez estamos dentro de Zoho Motivator, tenemos tres pestañas que, como veis aquí, se corresponden con cada una de las opciones que tenemos aquí. En principio tenemos aquí los KPIs, los objetivos, juegos, canal de televisión, equipo y panel de información, ¿de acuerdo? Un KPI, ¿de acuerdo? Que es un indicador, una métrica que nos va a enseñar si estamos cumpliendo un objetivo, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos? Nos plantea la situación de algo que queremos medir, ¿de acuerdo? Por otra parte, el objetivo. Queremos conseguir algo, pues tenemos que cuantificarlo y determinar en qué tiempo se quiere conseguir, ¿vale? Es decir, por ejemplo, queremos 100 contactos o 100 cupones en un mes, ¿de acuerdo? Pues lo que estamos haciendo es plantear un objetivo, es decir, por ejemplo, queremos 100, es decir, cuántos queremos y en qué tiempo. Pues 100 cupones en 30 días, ¿de acuerdo? Y lo estaríamos cuantificando y estaremos creando el objetivo, ¿de acuerdo? Un juego, pues, como he dicho antes, esto es una herramienta dentro de Zoho CRM para que los comerciales bonificar de alguna manera el éxito que tiene, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí se hace una competencia pues entre comerciales para ver quién alcanza antes los objetivos que hemos planteado. Luego, canal de televisión es una ventana en la que va a contarnos cómo va el objetivo o el KPI que estamos intentando medir. Es un contador, más que un canal de televisión, ¿de acuerdo? Pero aquí le han puesto un nombre extraño. Equipo, pues si queremos que los comerciales trabajen de forma individual o de manera cooperativa, ¿de acuerdo? Generaremos grupos de trabajo para que consigan un objetivo. Y luego el panel de información, ¿de acuerdo? Donde vamos a agrupar toda la información que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Aquí tenemos todos los paneles que tenemos disponibles, ¿de acuerdo? Desde aquí vamos a dar panel de información, ¿de acuerdo? Y vemos aquí todos los paneles que tenemos habilitados. Toda esta información nos la trae del resto de módulos. Yo me voy, por ejemplo, aquí a KPIs y yo creo un objetivo. Veis que aquí tengo uno. Vamos a darle, pues, vamos a intentar editarlo o crear uno nuevo. Ya, por ejemplo, vamos aquí a crear uno nuevo y vamos a poner cupones, ¿de acuerdo? Que es un ejemplo que se acerca mucho a vosotros. Elegimos el módulo y vamos a poner, pues, creación. Ponemos hora de creación del cupón inicial en el periodo, ¿de acuerdo? Hora de creación en el periodo, para saber cuándo se creó el cupón, ¿de acuerdo? Aquí ponemos los filtros. ¿Qué filtros queremos aplicar? ¿A qué cupones queremos que entren aquí? ¿Todos? Pues o los que son propietario de cupón X o de sede Madrid, ¿de acuerdo? Vamos aplicando qué cupones queremos que entren dentro de este objetivo o si no, queremos que entren todos, ¿de acuerdo? Nosotros elegimos, ¿vale? En este caso vamos a poner todos. ¿Qué puntuación? Pues que se consiga uno de estos en puntuación, ¿en qué se traduce? Pues en este caso se traduciría en 1, ¿de acuerdo? O si tenemos un campo que nos dé el dato, ¿de acuerdo? Que damos un campo que sea numérico del que podamos sacar esta información, ¿de acuerdo? ¿Y a quién se le va a asignar esta puntuación? Pues lo lógico sería que es al propietario o también puede ser al creador. En este caso, entendiendo vuestro sistema de negocio, sería al propietario del cupón. Le daríamos a guardar y ya estaríamos midiendo, pues aquí tenemos los filtros y vamos a poner pues toda la empresa, pues los cupones que se han creado en este periodo, ¿de acuerdo? Elegimos el periodo. Este mes, pues hoy, ¿de acuerdo? Y así vamos viendo cómo va nuestro
nuestro KPI, nuestro indicador. Pues aquí antes hay uno que he creado de oportunidades. Si queremos editarlo o cualquier otra acción, venimos aquí, le damos a editar, eliminar, establecer como objetivo. Lo podemos convertir en un objetivo, ¿de acuerdo? Como veis, estamos indicando cuánto queremos, en qué tiempo, ¿de acuerdo? Vamos aquí a eliminar, ¿de acuerdo? O vamos a hacer más cositas. Vamos a convertirlo en un canal, agregar al canal de televisión, ¿de acuerdo? Le damos a crear canal de televisión y vamos a poner test, ¿de acuerdo? Esto luego lo eliminaremos. Y tiempo, cada cuánto si queremos que se actualice. Vamos a darle a listo. Ahora aquí nos salta un error. De acuerdo. Sí, tiene que ser porque tenemos ya uno creado. Vamos a ver. Bueno. No sabe por qué. Ahora lo vamos a ver. Lo continuamos por la parte de aquí. ¿De acuerdo? Lo dicho. Tenemos varias opciones. Y luego también podemos ver en concreto cómo va una persona. Pero lo ideal sería ver cómo va, por ejemplo, aquí el grupo becas. Cómo va su situación en cuanto a cupones. ¿Cuáles son los indicadores que está consiguiendo? Pues esto nos va a dar información y con esto vamos a saber si va bien o mal, ¿de acuerdo? Bueno, con esto vamos a saber si va bien o mal. No, nos va a indicar la situación en la que se encuentran y qué han conseguido hasta ahora. Lo que nos va a indicar si está bien o mal es cuán de lejos está del objetivo que nosotros le planteemos. ¿De acuerdo? Vamos a crear un objetivo en cuanto a cupones. Por ejemplo, crear objetivo 10 cupones mes. Le damos a cupones, seleccionamos el periodo y vamos a poner cada mes. El objetivo para la empresa, lo tendríamos agregados. Si quisiéramos agregar más información, vamos. Si se consigue el objetivo, pues aplicamos una insignia. Pues aquí, como es una muy básica, pues le damos a guardar. Y si consiguen esto, espérate, a darle 5. Aquí establecer el objetivo para, aquí quizás sea por individuo. Porque no hemos establecido ningún grupo. Vamos a darle puntuación de equipo, seleccionar individuo o, mira, o por equipos, sí que podríamos seleccionar equipos. O sea, equipos y puntuación de 5. ¿De acuerdo? Así sabríamos que grupo becas se le suma 5 puntos y aparte consigue la insignia de nivel 1. ¿De acuerdo? Que esto es la parte de gamificación, la parte de hacer, de la parte de ventas, hacer un juego. ¿De acuerdo? Le damos aquí a guardar y ya lo tendríamos. Y vamos viendo, pues, cómo va. Tenemos 10 cupones, ¿de acuerdo? Y podemos ir viendo cómo consigue el objetivo. Luego, para la parte de juegos, ¿de acuerdo? Vamos a crear un juego para que vosotros lo veáis. Vamos a ponerle test. ¿Qué KPI queremos medir? Pues el de cupones. Se lo vamos a asignar a un equipo. ¿De cuándo a cuándo? Pues queremos que sea de 28 al 31. Y que esto sea visible para Isabel. Vamos a guardar. Vale, aquí nos dice, claro, tiene razón, porque aquí lo hemos hecho mal. Nos dice, debe haber 2 equipos. Tenemos solo un equipo creado, o sea, son 2 equipos que se enfrentarían entre ellos para ver quién consigue antes el KPI de cupones. ¿De acuerdo? Vamos a poner individuos. Vamos a poner pues, entre consultor e Isabel. Lo que se conseguiría, de acuerdo, le damos a guardar. Y no nos sale aquí porque sale próximamente, le daremos aquí. Vamos a esperar un segundito. En curso, vale, no nos salía, estaba cargando, ¿de acuerdo? Y aquí vamos viendo cómo va de puntos. Y aquí realmente es la parte del sistema de ventas hacer un juego, ¿de acuerdo? Es el que tenemos pendiente y el que va a empezar a arrancar dentro de poco. Nos coge los 2 usuarios, pero si tuviéramos equipos también nos cogería los 2 equipos que tuviéramos para ver quién consigue los puntos. Luego nos iríamos a logros y vamos viendo qué se va consiguiendo. Por ejemplo, vamos aquí a usuario, busco a Isabel y vamos viendo qué va consiguiendo. Igual que si yo me voy ahora a usuario, consultor, vamos viendo cuáles son los objetivos, o sea, los logros que va consiguiendo en función de el juego que hemos puesto nosotros, ¿de acuerdo? Luego, canal de televisión es lo que he dicho antes. Vamos a crear un canal que es aquí prácticamente es un panel que nos dice cómo va la cosa. Le damos a crear, escriba el nombre, vamos a poner test, le damos a nuevo, establecer KPI cupones, ¿de acuerdo? Seleccionar tipo, ¿qué queremos? ¿Para quién? Para el equipo, para usuarios, para empresa. En este caso vamos a darle para usuarios, seleccionar usuario, seleccionar Isabel, seleccionar el periodo, este mes.
y KPI, que es lo que queremos ver. Le damos a agregar y pues, ahora mismo nos sale 0 cupones de Isabel, ¿de acuerdo? Pero podríamos ir añadiendo ventanas que nos va diciendo, pues a nivel grande, esto la idea es ponerle una pantalla grande que lo vean todas las personas para que se vaya viendo cómo va la situación. Ese es el plan de este canal de televisión. Luego los equipos, pues vendríamos aquí, pues tenemos creado el grupo de becas que estaba creado previamente, pero lo debemos a crear equipo. Iríamos añadiendo, pues, iríamos añadiendo los usuarios, ¿de acuerdo? ¿Qué queremos para el grupo? ¿De acuerdo? Jefe de equipo, logotipo, ¿de acuerdo? Y en resumen, esto sería lo que es Zoho Motivator, ¿de acuerdo? Es un sistema de ventas, bueno, un sistema de ventas no, un sistema para hacer de las ventas un juego que sea más divertido, que los comerciales compitan entre ellos para conseguir los objetivos que plantearía en este caso SAE, ¿de acuerdo? Luego, beneficios de esto, pues tenemos la forma de eso, de hacer más divertida el sistema de ventas, de que los datos se van a ver de manera muy visual, podemos poner los KPI, las métricas y que está totalmente integrado con CRM y tiene súper fácil acceso. Al final no dejan de ser paneles que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Que podemos crear paneles desde gráficas, porque vosotros llamáis al módulo de paneles gráficas, ¿de acuerdo? Es todo esto, pero he hecho un juego para que se pueda ver si se cumple lo que SAE quisiera. Y nada, eso sería todo por la parte de Zoho Motivator.